no son películas de terror, no son videojuegos, son series que parecen ficción, pero están basadas en la realidad más cruda, nuestra sociedad. Estas series asiáticas no te muestran monstruos, te muestran personas, personas como tú, como yo, solo que llevadas al límite. Estas series solamente son un espejo brutal de lo que vivimos. El juego del calamar, donde la pobreza te obliga a jugar con tu vida. The Osho Show, donde el sufrimiento se vuelve entretenimiento. Gear from Nowhere, donde la justicia no existe y el karma llega por sorpresa. Alice in Borderland, donde para sobrevivir tienes que volverte inhumano. Todo esto parece extremo, ¿verdad? Pero dime algo, ¿realmente estamos tan lejos de eso? Hoy quiero mostrarte por qué estas series asiáticas solo parecieran una advertencia disfrazada de entretenimiento. Acompáñame. El juego del calamar no solo es una serie de supervivencia, es una crítica brutal a la sociedad moderna. La historia comienza con Ji-un, un hombre común, arruinado por las deudas, ignorado por el sistema y sin oportunidades reales para salir adelante. Como él, hay 455 personas más, gente pobre, olvidada, endeudada, estresada por una sociedad que los exprime sin darles nada a cambio. Un misterioso grupo les ofrece una oportunidad, participar en juegos por un premio multimillonario. Pero aquí está lo enfermo. Los juegos son infantiles, pero cada derrota termina en muerte. Mientras los jugadores luchan por sobrevivir, los organizadores, ricos, poderosos, corruptos, observan desde arriba, como si fuera un circo, disfrutando el sufrimiento humano. Lo más fuerte no son los juegos, es el mensaje. Los pobres deben matarse entre sí por un poco de dinero. Los ricos ven sus vidas como entretenimiento. Nadie ayuda, nadie escucha, nadie se indigna. Y los que están afuera también están atrapados, solo que sin sangre. Ahora nos preguntamos qué critica el juego del calamar. Para mí, critica el capitalismo salvaje, donde todo tiene precio, incluso la vida. La falsa meritocracia, que dice que todos tienen las mismas oportunidades. La soledad y desesperación, que convierte a la gente en peones del sistema. Y cómo la sociedad convierte el sufrimiento en espectáculo. Continuamos con The Ocho Show. Parece una serie sobre dinero fácil, pero en realidad es una crítica directa al sistema que nos consume por dentro. 8 personas, todas con problemas económicos, son encerradas en un edificio. Cada minuto que pasen ahí, ganan su respectivo dinero, pero cada nivel de ese edificio es también un nivel de injusticia. Entre más alto estás, más ganas, y miras cómo sufren los que están abajo. Y dime, esto te suena familiar, ¿no? Es una metáfora perfecta del mundo real. Los de arriba comen mejor, duermen mejor, viven mejor. Los de abajo sobreviven con sobras, humillaciones y reglas absurdas. Todo esto mientras el público, o sea nosotros, lo ve desde afuera, entretenido sin hacer nada, como si el dolor ajeno fuera contenido viral. Lo más cruel no es el encierro, es que los personajes empiezan a pisotearse entre ellos voluntariamente, se manipulan, se traicionan, se odian, todo por un poco más de dinero y estatus. La verdadera cárcel no es el edificio, es el sistema que les enseñó a competir en lugar de ayudarse. Ahora nos preguntamos, ¿qué critica The Ocho Show? La desigualdad extrema disfrazada de juego. La forma en que la sociedad convierte el sufrimiento en entretenimiento, la manipulación del público que ve todo como un reality show, el egoísmo inducido, donde la única regla es sálvate tú primero. Al final,
The 8 Show te deja con esta pregunta incómoda. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por dinero si crees que nadie te está viendo? Pero la verdad es que todos te están viendo y se están riendo. Vamos con Geared from Nowhere. No es solo una serie de castigos, es un espejo brutal de la hipocresía que rodea al sistema educativo y a la sociedad. Nano es la protagonista. No es una heroína, pero tampoco es una villana. Ella es el reflejo de lo que todos ocultan: mentiras, abuso de poder, egoísmo y corrupción. Podemos ver cómo colegios ejemplares están llenos de abusos reales. Cada capítulo muestra una institución diferente, escuelas donde los profesores abusan de su poder, alumnos ricos que humillan a los pobres, y padres que encubren crímenes por el futuro de sus hijos. Y en todos esos lugares aparece Nano, no para ayudar sino para exponer. Ella no castiga por castigar, sino que muestra lo que ya estaba podrido. Lo más inquietante es que Nano nunca obliga a nadie a hacer nada. Ella solo activa lo peor de cada uno, y las personas por su cuenta cometen actos horribles. Traicionan, manipulan, dañan inocentes. Y lo hacen porque creen que nadie los va a descubrir. Pero ahí está Nano, mirando y sonriendo, dejando que caigan por sí solos. Ahora nos preguntamos qué critica Geared from Nowhere. Pues la falsa moral en colegios y familias, o honorables, entre comillas, la doble cara de estudiantes y adultos. La impunidad de los poderosos, y lo más fuerte, la idea de que la justicia nunca llega por los medios legales. Nano no es justicia divina, es la pregunta incómoda que todos evitamos. ¿Qué pasaría si tus secretos salieran a la luz frente a todos? Y cuando eso pasa, créeme, no hay vuelta atrás. A veces, para sobrevivir, tienes que dejar de sentir. Esto es lo que aprenden los personajes de Alice in Borderland. Cuando el mundo que conocen desaparece sin explicación y despiertan en una versión vacía de Tokio, donde solo hay una regla. O bueno, tres reglas. Si no juegas, mueres. Si pierdes, mueres. Si ganas, sobrevives, pero solo por ahora. Cada juego no solamente es físico, también es psicológico. Juegos de inteligencia, traición, confianza y manipulación. Juegos donde debes sacrificar a alguien para salvarte. Y juegos donde te hacen dudar de tus amigos, de tu moral y de ti mismo. Cada partida rompe a los jugadores emocionalmente, y el sistema parece diseñado para que pierdan su humanidad poco a poco. ¿Y quién puso estas reglas y por qué? Eso es lo más fuerte, nadie te da respuestas, solo ves que quienes sobreviven se vuelven cada vez más fríos, más vacíos, más parecidos a sus opresores. Y cuando por fin descubres quién está detrás, no hay grandes villanos, solo son personas rotas que ya pasaron por lo mismo y repiten este ciclo. Bueno, ¿qué critica Alice in Borderland? La sociedad meritocrática, que dice que si no ganas no vales. El abandono de los débiles en un sistema sin empatía. La presión psicológica de tener que rendir todo el tiempo. El mensaje brutal de que tu vida puede volverse un juego cruel sin sentido, y nadie lo va a impedir. Arisu y el dolor de seguir vivo. Arisu comienza siendo alguien débil, perdido, desconectado de la realidad, pero en este mundo cruel solo sobrevive porque empieza a cambiar, y ese cambio le duele. La muerte de sus amigos, las decisiones imposibles, el vacío existencial, todo eso lo lleva a preguntarse, ¿vale la pena seguir si para ganar tienes que dejar de sentir? En Alice in Borderland, el mayor enemigo no es el juego, es la deshumanización total que el sistema nos exige para vivir. En fin, como ya te dije, estas series no son solo entretenimiento, no son solo juegos, ni castigos, ni mundos alternos. Para mí son espejos.
son gritos disfrazados de guiones. Son la forma en que nos muestran lo que no queremos ver, porque lo vivimos todos los días, pero lo ignoramos. Nos reímos de Nano, nos emocionamos con Arisu, nos horrorizamos con el juego del calamar y nos sorprendemos con The 8 Show. Pero en la vida real, los traicionados, los explotados, los invisibles, también están jugando. También están cayendo. La pregunta no es si sobrevivirías en esos mundos. La pregunta es, ¿cuánto de estos mundos ya existe en el tuyo?